Bueno, pues hago este video para contarles un poco cómo fue que llegué a este monasterio, cómo fue que escribí el libro El silencio de Numa y cómo fue el proceso que tuve interno estando aquí 6 meses en el monasterio con 43 monjes. Pues voy a empezar contándoles que yo había tenido un año bastante complicado en mi vida. Había tenido algunas pérdidas de familiares, había tenido mucho trabajo, de salud tampoco estaba bien. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, en unos meses, pues tuve muchos temas por resolver. El mundo se me cerró un poco, entonces yo decidí que necesitaba tiempo y espacio para para pensar bien si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo o si quería dar como un giro, si quería cambiar de profesión, básicamente. Entonces, yo pensando, me pongo a buscar, ¿no? Entre mis contactos, entre cosas, a dónde me podría ir, si me quedaba en México, si me iba a otro lugar, si me iba, no sé, por un tiempo largo, por un tiempo corto. Entonces, recordé que una amiga mía me había dicho que había estado en un monasterio cerca de Barcelona, que había hecho un voluntariado. Entonces me acordé de esa amiga y le escribí y le dije, oye, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo estuvo la vez que estuviste? Entonces ya me pasó todos los datos, yo escribí, me puse en contacto y bueno, fue un proceso, me pidieron varias cosas. Eh, y bueno, ya pasé el proceso, eh, me aceptaron y bueno, decidí cerrar todo, dejar todo ahí, o sea, que no tuviera nada que me estuviera atando a ese lugar. O sea, es decir, no dejé nada de que si la cuenta que tengo que estar pensando, que tengo que resolver, nada. O sea, dije, me voy y quiero pensar 100% en estar ahí, en disfrutarlo, porque aparte mentalmente yo lo necesitaba. Entonces, me voy, llego directamente a Barcelona, llego al monasterio y bueno, empiezo como voluntaria, empiezo a ayudar en ciertas cosas de la hospedería, que es donde se quedan varias personas a hacer retiros o en momentos de introspección o tal, dentro del monasterio. Y, y ya estoy aquí, mes y medio, hasta que empieza la pandemia. Entonces empieza la pandemia, todas las personas que estaban aquí hospedadas les dicen que se tienen que ir. Yo como pensando, yo me tendré que ir, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Y pues nada, a mí en ese momento me dicen que pues yo me puedo quedar, ¿no? O sea, pues porque yo estaba aquí de voluntaria y no había como muchas opciones. Total que me quedo y de ahí, bueno, lo explico con mucho detalle en mi libro, pero básicamente fueron 6 meses de estar yo sola con 43 monjes, que los monjes no están todo el tiempo todos aquí, pero dentro de la pandemia, pues todos vinieron, entonces estaban todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo empecé a tener una relación con ellos bastante atípica. O sea, yo creo que aquí nunca había pasado. Si pasa otra pandemia, igual y volverá a pasar, pero lo veo complicado. Entonces, bueno, empiezo una relación, empiezo a tener actividades más con uno, con otro, que si ayudo a uno con la música, que si ayudo al otro con la jardinería, que si ayudo al otro con cosas de la basílica o con algún evento que se iba a transmitir, porque aquí todo lo transmiten por la televisión local. Y bueno, y así, entonces yo empiezo como a hablar con uno me dejaba tareas, ¿no? El otro me dejaba lecturas, entonces leía libros y tenía tareas ¿no? Y hablaba de una cosa con uno, de otra cosa con el otro. Entonces, mi vida aquí fue totalmente enriquecedora. Se los estoy resumiendo muchísimo, ya les iré contando más poco a poco como cosas más específicas. Eh, Hacía la liturgia de las horas con ellos, misa todos los días. Yo no era obligatorio que yo tenía que ir, pero pues a mí me gustaba ir y me parecía al principio como parte de pues estar aquí, ¿no? O sea, como parte de la experiencia, aparte porque yo pues voy a misa, ¿no? O sea, a mí me gusta ir a misa. Entonces, bueno, iba a misa diario, las liturgias de las horas, las comidas las hacía con un monje porque no me dejaban sola, entonces las hacía con un monje.
Y entonces ahí también se daban conversaciones, a veces eran puras risas, a veces eran clases de historia, a veces eran las conversaciones más profundas de temas de lo más filosóficos y, ¿no? y de cuestionamientos de la vida. Entonces, bueno, así pasé 6 meses y yo llegué de estar en una situación, ¿no? Como física, mental y emocional bastante baja. Entonces fue como una transformación entre conversaciones, entre presencia, muchísimo silencio. O sea, había días que si ellos tenían algunos ejercicios o algunas cosas, yo me quedaba pues sola. Entonces hubo veces que yo en días no hablaba con nadie, un silencio muy especial, que la verdad es que es muy difícil de decir, ¿no? O a veces de explicar. Mucho silencio, sí, ¿no? Entonces todos nos imaginamos como, ¿no? Como el silencio de cuando estamos en casa y no hay nadie, o esas vacaciones en el mar que solo escuchas el mar, que sí es silencio. Pero aquí es un silencio bastante diferente, ¿no? O sea, empezó a ser un silencio muy continuo, de muy largo plazo, y entonces eso siempre te lleva a tener como pensamientos y reflexiones bastante más interesantes de las que puedes tener en la vida diaria. ¿No? Entonces empecé como, bueno, a tener sus horarios, a tener como los mismos ritmos como de trabajo. Eh, Empecé a leer la regla de San Benito, que también es una cosa maravillosa, o sea, es para aplicarla en tu día a día como laico, me parece una maravilla. También voy a estar hablando de esto, de saber cómo aplicarla, de saber por qué y en qué momento y, ¿no? y como con qué procedimiento, porque tampoco es cualquier cosa. Esto que está de moda como el monk mood, ¿no?